Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde estén y dependiendo de a qué horas me estén viendo o estén viendo este video. Les saluda su amigo licenciado Marcos Jaime García Charles, psicólogo clínico de la Universidad de Nueva Extremadura en Santa Catarina, Nuevo León, México. Y bueno, como podrán darse cuenta, estamos otra vez cambiando de aires, no tanto de una manera estructurada o premeditada, sino que simple y sencillamente estamos cambiando de aires porque se está aprovechando el tema de la pandemia aquí en la universidad para hacer adecuaciones, ampliaciones, construcciones nuevas para poder brindar un mejor servicio una vez que se pueda o nos den luz verde para poder volver a tomar clases presenciales para los alumnos. Así que pinta para largo, hay que decir la verdad, pero a final de cuentas es bueno que ver que se está aprovechando el tiempo para tratar de brindar una mejor calidad de servicio a todo el alumnado. Así que celebramos en parte eso. Y bueno, pues también contentos porque una de las áreas que están ampliando es precisamente el área de psicología clínica, ¿verdad? Que ya nos hacía falta. Y bueno, ahí estamos esperando con ansias poder volver a abrir, evidentemente bajo las medidas de prevención y de salubridad que nos marque la ley, para poder evitar, poder contrarrestar un poquito o poder detener o frenar un poquito la parte de los contagios por COVID-19, lo cual es algo verdaderamente lamentable, y le mandamos un saludo y mucha fuerza a todas aquellas personas que están pasando por esta difícil enfermedad, ya sea por sí mismos o por algún amigo o familiar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar en detalle, en materia, y bueno, quiero comenzar con dos preguntas que quizás a lo mejor muchas veces nos hemos hecho, pero que quizás no hemos profundizado lo suficiente. Es, por ejemplo, ¿por qué el ser humano se comporta de manera diferente estando en grupo, en masa, que de forma individual? ¿Por qué existe este fanatismo extremo en los individuos que participan en una masa o en un grupo? ¿Por qué existen estos choques de ideologías a un extremo irracional que uno no puede a veces entender? Bueno, para su sorpresa, para nuestra sorpresa, esto no es algo que sea nuevo, no es una pregunta nueva, es algo que se ha investigado y se ha profundizado filosóficamente desde hace muchísimos años atrás, décadas, siglos atrás, casi desde que nació la filosofía, si no es que un poquito después, pero a final de cuentas no es un fenómeno nuevo, es algo que antropológicamente nos interesa, evidentemente, y que a final de cuentas lo estudia tanto la psicología como la sociología, la historia e inclusive hasta la neurociencia actualmente. Y precisamente tiene un nombre, y es un nombre moderno, estamos hablando de alrededor de un siglo y medio, se le conoce como psicología de las masas. Y bueno, para explicar un poquito la psicología de las masas, que es un tema muy grande, que abarca muchos campos y muchas disciplinas, como ya mencioné anteriormente, vamos a tratar de hacer un breve resumen, no meternos tan a profundidad porque si no el video duraría 2-3 días. Y bueno, vamos a tratar de darle una revisada rápida con algunos autores rápidos. Quizás nos vamos a centrar uno en especial, sobre todo Gustave Le Bon, espero pronunciarlo bien. Y vamos a profundizar un poquito nada más en este tema, que quizás pueda dar mucho material para muchos otros videos en el futuro, esperemos que así sea. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Adelante. Y bueno, comencemos. ¿Qué es en sí la psicología de las masas? Y para revisar esta definición, ¿qué les parece si nos acercamos a la vieja confiable Wikipedia? La psicología de las masas es el estudio del comportamiento de los grupos colectivos. Es decir, esta rama se encarga de investigar el por qué los individuos se contagian del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse nada. La influencia repercute en cualquier aspecto de la vida, ya sea política, religión, sociedad, economía o moda. Por supuesto, la cultura de dicho grupo social está completamente relacionada con los valores que la masa comparte. La idea de psicología de masas se centra en la inexistencia de autonomía dentro de un grupo ya creado. Una persona que forme parte de una masa deja de ser independiente, es más, se subordina al grupo al que pertenece.
Dentro de los principales investigadores de la psicología de las masas están los siguientes autores. El autor fundamental de esta disciplina, Gustave Le Bon, de quien nos vamos a centrar específicamente más adelante. Un viejo conocido, padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, quien pensaba que una persona, al unirse a un colectivo, debía descuidarse a sí mismo, ya que todos son iguales y deben poseer lo mismo. Consideraba que las masas estaban unidas por lazos afectivos de dos clases. Número 1, la unión con el conductor, y número 2, la unión con los individuos entre sí. Ya que una masa es una multitud de individuos que han puesto un objeto, uno y el mismo, en el lugar de su ideal del yo, a consecuencia de lo cual se han identificado entre sí en su yo. Entendamos que el concepto de ideal del yo es un concepto psicoanalítico que se refiere a la instancia de la personalidad que resulta de la convergencia del narcisismo y de las identificaciones con los padres, con sus sustitutos y con los ideales colectivos. Como instancia diferenciada, el ideal del yo constituye un modelo al que el sujeto intenta adecuarse. También tenemos autores, filósofos griegos como Platón y Aristóteles, quienes realizaron teorías sobre la organización de sociedades en las que un patrón se repetía entre las personas que formaban dicha sociedad. También tenemos aportaciones en la sociología y la filosofía con autores como Emile Durkheim, George Herbert Mead, Michael Foucault, entre otros. Y desde la psicología fisiológica, William McDougall, quien pretendía demostrar que todos los miembros de una sociedad hacen uso de sus funciones fisiológicas para adaptarse al medio, para integrarse en la masa. Y bien, vayamos con uno de nuestros principales protagonistas, Gustave Le Bon. Gustave Le Bon fue un sociólogo y físico aficionado. En el campo de la psicología social es una gran influencia por sus aportaciones sobre la dinámica social y grupal. Su fecha de nacimiento fue el 7 de mayo de 1841 en Nogent-le-Trou, Francia. Fallece el 13 de diciembre de 1931 en Marnès-la-Coquette, en mismo Francia. Sus obras más notables son La muchedumbre, un estudio de la mente popular, influenciado por Gabriel Tarde, Charles Darwin, Herbert Spencer y muchos más. También fue influenciado por Benito Mussolini, José Ortega Gasset y muchos autores más. En el campo de la psicología social es una gran influencia por sus aportaciones sobre la dinámica social y grupal. Fue autor de numerosos trabajos en los que expuso teorías sobre los rasgos nacionales, la superioridad racial, el comportamiento y la psicología de las masas. Su trabajo sobre las masas cobró importancia en la primera mitad del siglo XX, cuando unos investigadores de medios de comunicación masivos lo utilizaron para describir reacciones de grupos subordinados a los medios. También contribuyó a debates en física acerca de la naturaleza de la materia y energía. Su libro, La evolución de la materia, fue muy popular en Francia, superando las 20 ediciones. Sin embargo, aunque algunas de sus ideas fueron tomadas favorablemente por los físicos de aquel entonces, notablemente que toda la materia era intrínsecamente inestable y se transformaba constante y lentamente en radiaciones, sus formulaciones específicas no recibieron mucha atención. No obstante, esta poca atención de la clase científica, Le Bon fue el primero en descubrir la gran energía que puede desprenderse del átomo, lo cual puede verse en el capítulo La energía intraatómica de su obra La evolución de la materia. Este descubrimiento fue anterior a la teoría de la relatividad de Einstein, es decir, anterior a 1905. En 1896 reportó haber observado una nueva clase de radiación a la que denominó luz negra y que posteriormente se descubrió que no existía. En la actualidad se emplea el término con un sentido diferente. Luego de hacer una pequeña introducción a la biografía de Gustave Le Bon, vayamos a las áreas principales de la psicología de las masas. Una de ellas es la naturaleza social de los individuos, el cual es el comportamiento marcado por los genes biológicos y costumbre cultural de los individuos. La relación del individuo con el entorno, el cual es el comportamiento similar al grupo o masa, prevaleciendo un tipo de contagio que los influencia a comportarse de la misma forma que el grupo colectivo. Y por último, tenemos la representación del individuo en sociedad. Esto ocurre cuando la idea dominante termina por imponerse sobre el individuo, generalmente por presión social. Para Gustave Le Bon, la psicología de las masas es la relación de los individuos con su medio. Hay un concepto que resalta Le Bon, que es el alma colectiva. ¿Pero qué es esto?
La idea de un alma colectiva supone que los sujetos ligados en una masa sienten, piensan y actúan de manera idéntica entre sí, por entero diversa de lo que harían en forma aislada. Sin embargo, resulta más acorde a los hechos pensar que la unidad no se homologa con homogeneidad, es decir, los sujetos que participan de una masa no quedan igualados entre sí de forma absoluta, y lo que ocurre en el individuo en la masa no difiere en un todo de sus rasgos singulares. Causas del alma colectiva. Tenemos, por ejemplo, al sentimiento de poder invencible, el cual es la desaparición de la conciencia moral, dejando de lado sus responsabilidades, ya que los sentimientos están unidos a la masa. El contagio de sentimiento y conducta, cuáles son las acciones y sentimientos que precisamente se contagian al punto de que el interés del colectivo pasa a ser lo más importante. Otra característica o causa es la sugestionabilidad, el cual es cuando el ser humano pasa a ser hipnotizado por las acciones de otros al punto de no ser consciente de las propias. Se tornan impulsivos, excitables y volubles. Tenemos también la identificación del alma de las masas con el alma primitiva, que es cuando en las masas no se está de acuerdo con algo, se tolera y se discute sin que esto se convierta en sí en un problema. Está sujeta al poder mágico de las palabras porque generalmente no conocieron o no conocen lo real. La masa pide ilusiones que no pueden rechazar, predomina en sí lo irreal por encima de lo real. Tenemos también al mecanismo de supervivencia, el cual es la desaparición de peculiaridades individuales donde se pretende alcanzar lo imposible para la masa, no para el individuo. Así se requieran sacrificios individuales. En sí, la psicología de las masas no necesariamente tiene que tener connotaciones negativas por el hecho de que el individuo pierde o se le dificulta actuar racionalmente o de forma más coherente en un grupo. Las características y los beneficios de permanecer en una masa son importantes siempre y cuando las ideas que rigen a un grupo colectivo sean ideas productivas y positivas que impulsen a los individuos a cooperar en un fin de las mismas proporciones. Y bueno, ya a manera de conclusión, podemos decir, en forma de resumen, que todo lo que podríamos hablar de psicología desde las masas abarca desde un contexto histórico, social, biológico, psicológico y etológico. Esto último quizás mediante el análisis de la conducta de otros animales que pudieran darnos un marco de referencia de por qué nos comportamos como nos comportamos de una forma evolutiva para rastrear más o menos los orígenes de nuestra conducta. Sin embargo, todo esto nos da una breve ventana para más o menos definir por qué nos comportamos de una manera distinta, tanto en grupo, en masa, como de forma individual. Esa diferencia clara, esa línea marcada que nos hace comportarnos de manera distinta. El hecho de pertenecer a un grupo, el hecho de pertenecer a una masa que tenga más o menos las mismas ideas, que persiga nuestra misma ideología, que se apegue a ella, nos da un sentido de pertenencia que se hace mucho mayor y a final de cuentas nos permite desinhibirnos y sacar muchas partes oscuras, pero también muchas partes positivas dentro del grupo o fuera del grupo inclusive. Podemos sacar cosas negativas como por ejemplo un fanatismo extremo, siempre y cuando nuestra ideología también esté un poquito contaminada con desinformación, con elementos que quizás no sean del todo coherentes o racionales, pero también pueden existir cosas positivas cuando el mensaje, la idea que rige, la idea rectora es algo productiva, positiva y que nos permita afiliarnos a grupos que tengan una finalidad productiva, positiva, coherente o racional, ¿no? A pesar de que perdamos esta individualidad, pero estamos trabajando para un mayor o un bien en común que es mucho mayor que el individual, ¿verdad? En un contexto negativo, quizás retomando, las masas pueden llegar a perturbar a toda una sociedad con ideas extravagantes y quizás poco inteligentes, sin fundamentos y que pueden rayar en la locura y en la ignorancia, tales como, por ejemplo, tenemos algunos como los antivacunas, los anti-5G, los antievolucionistas, los antipandemia, o que le han llamado plandemia, fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo deportivo, entre muchas otras cosas. Con esto no quiero criticar a las personas que siguen una religión, una ideología política, ni tampoco que siguen ningún deporte. Ese no es el mensaje que quiero transmitir, sino la información que estamos transmitiendo es el hecho de el extremo de cómo puede llegar a una contaminación de índole negativa
cuando la ideología que se persigue o el elemento en el que estamos o la masa en la que estamos no sigue realmente una idea, una ideología que tenga un bien productivo y que esté basada en buenos fundamentos y dentro de la coherencia y la racionalidad, ¿verdad? Claro que dentro de un contexto positivo podemos tener grupos de trabajo eficientes, con ideas claras, con un objetivo en común, con un sentido de pertenencia y que aporte beneficios a la sociedad, como existen infinidad de organizaciones que los cuales ayudan y aportan a la sociedad en demasía. En fin, esto es todo un tema que lleva décadas estudiándose, siglos, y que se sigue y seguirá estudiando de manera definitiva, obviamente, y ya seguiremos aprendiendo bastante. Podemos realizar cientos de conjeturas e hipótesis dentro del ámbito de la psicología social, la sociología, y que seguramente nos van a develar más información, e inclusive ahora que están entrando de lleno tanto la biología como la neurociencia, los cuales seguramente nos tendrán aportes importantes desde un campo naturalista, biológico, enteramente. Bien. La pregunta de si realmente somos personas racionales, pues habría que ponerla un poco de duda, porque realmente habría que redefinir o definir realmente qué es lo que es racional, si es que queremos llegar a una respuesta contundente para ello, ¿verdad? Podemos definir quizás de una manera chusca que el individuo en masa es tonto, no piensa de la misma manera que de forma individual, pero también puede hacer cosas positivas que quizás no haría si no siguiera una idea rectora impulsada por un grupo o por una serie de líderes que a final de cuentas se apeguen a lo más profundo de mis propios ideales y que quizás yo me sienta que pertenezca a este grupo por compartir las mismas ideologías. Por mi parte es todo, les agradezco el espacio, les agradezco que me estén viendo, trataré de seguir subiendo más videos con más información y si les interesa algún tema que quizás podamos investigar, aunque no sea de mi dominio y no esté dentro de mi terreno, quizás podamos investigar un poquito, sacar un poquito un breve resumen y tratar de exponerlo aquí para que esté al alcance de todos ustedes. Les agradezco mucho, nuevamente les reitero mi nombre, licenciado Marcos Jaime García Charles, y bueno, psicólogo clínico aquí en la Universidad de Nueva Extremadura, y esperemos que el siguiente video lo hagamos en el mismo lugar o quizás en otros lugares distintos, pero a final de cuentas lo que importa, creo yo, es el mensaje. Les agradezco mucho que me sigan viendo, dale like si te gustó el video y suscríbete para poder seguir este tipo de videos. Les agradezco mucho. Muchas gracias por su atención. Bye bye, psicólogo lovers.